Conmebol, estamos preparados. Se puede leer en los carteles que se están circulando en internet, pues se dice que en la parte sur del continente americano están preparando presentar una candidatura para la organización del Mundial de 2030, porque estarán inmiscuidos en el tema 4 países, los mismos que aseguran están más que listos para poder llevar a cabo la realización del evento. Recordemos que el Mundial de 2026 será organizado por 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, con 16 sedes repartidas entre los 3, de las cuales 11 estarán en territorio estadounidense, 3 en tierra azteca y 2 más en el país de la hoja de maple, por lo que parecería que es un mundial compartido, más que organizado por 3 países. Pues en Sudamérica tienen la intención de repetir la misma dosis, ya que tienen en mente organizar el mundial con 4 países como sedes. De la misma manera que lo hicieron los del norte, ellos aseguran que están listos. Es bien sabido que en esa región del continente la economía no pasa por buen momento, y que a pesar de presumir de un excelente nivel para jugar al fútbol, los clubes y la infraestructura de las ligas no son tan estables, y no cuentan con el mismo poderío económico que el de los países vecinos del norte. También se dice que en cuestión de infraestructura no están a la par de lo que ofreció Qatar y mucho menos lo que van a mostrar los próximos organizadores. ¿Quieres saber quiénes son los países interesados en organizar la Copa del Mundo? Quédate hasta el final del video para que juntos descubramos qué es lo que trae entre manos una de las confederaciones más influyentes e importantes frente a la FIFA. Por cierto, no olvides de suscribirte al canal y de paso activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. ¡Comenzamos! Conmebol tiene pensado organizar la Copa del Mundo de 2030, y uno de sus principales argumentos es que la justa cumplirá 100 años, por lo que piensan que sería una buena idea que en su centenario el torneo regrese a sus orígenes. Uruguay fue la sede en la primera edición, la cual se realizó en 1930, pero en 100 años las cosas han cambiado mucho. Hoy en día organizar una Copa del Mundo no solo requiere canchas de fútbol. Para lograr que el evento se lleve a cabo, se deben de cumplir con ciertos requisitos, los cuales cada 4 años se vuelven más difíciles de cumplir, desde la infraestructura, estadios como los de Qatar en 2022 que contaban con lujos impresionantes, reguladores de temperatura para jugar al fútbol de manera impecable, canchas y techos retráctiles. En Estados Unidos, México y Canadá encontramos inmuebles de más de $1,000 millones, estadios para más de 70,000 personas y recién remodelados. No se diga de la forma en la que ofrecen la movilidad en las ciudades, también la capacidad para albergar aficionados. Recordemos que en el Mundial de Brasil se utilizaron cruceros que funcionaban como hoteles. De la misma manera, en la parte de las favelas había turistas que encontraron lugar para establecerse mientras se llevaba a cabo el Mundial, pero veamos cuáles son las sedes y qué tienen en mente. Los países que tienen pensado organizar el Mundial de 2030 son Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, quienes se dicen listos para albergar la justa mundialista y que presentarán de manera oficial su candidatura a la FIFA. Todo inició en 2007, cuando Argentina y Uruguay tenían pensado organizar una Copa del Mundo de manera conjunta, pero no había nada concreto. Después de unos años, en 2016 Paraguay se unió a la candidatura y para completarla en 2019 Chile decide unirse. De esta manera el cuarteto estaba preparado. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir según el proceso de la FIFA? Primero, el 70% del proceso de selección de candidaturas depende de la infraestructura, mientras el 30% restante de su proyección comercial. Para el 2026, la FIFA exigió a los candidatos capacidad mínima en los estadios, divididos en el tipo de partido. Partido inaugural, el estadio deberá de contar con espacio para 80,000 personas. Partido de fase de grupos, 40,000 asientos. 16avos de final, 40,000 personas. Octavos de final, 40,000 personas. Cuartos de final, 40,000 personas. Semifinal, 60,000 personas. Final, 80,000 personas. Recordemos que según el nuevo formato que se utilizará en el 2026, habrá solo 2 partidos en la fase de grupos y pasarán a los 16avos de final. Otro de los requisitos que pide la FIFA para la candidatura es presentar un mínimo de 14 sedes, aunque se puede reducir a 12. Si lo pensamos de manera rápida, ningún país con una liga bien estructurada no debería tener ningún problema para cumplir con lo requerido. Pero revisemos las opciones que pueden presentar los países interesados en la organización. Argentina será el país con más sedes disponibles, de la misma forma que hizo Estados Unidos para el 2026. El primer estadio elegido será el Monumental de Núñez, casa del club River Plate, que es el inmueble con mayor capacidad con 72,064 lugares. Pero se tiene pensado que se inicie una renovación para aumentar su capacidad a 80,000, para de esta manera cumplir con el requisito del partido inaugural y de la gran final, tal como lo hizo en el Mundial de 1978. El siguiente estadio que tendría su lugar asegurado como sede es el que se encuentra en Córdoba, el Estadio Mario Alberto Kempes, que fue creado e inaugurado para el Mundial de 1978 y que ha sufrido de remodelaciones en el año 2011 y que cuenta con una capacidad para 57,000 personas. El siguiente estadio que presentaría Argentina es el Estadio Malvinas Argentinas, en la ciudad de Mendoza. Tiene capacidad para 42,500 almas. También fue creado e inaugurado para el Mundial de 1978 y remodelado para la Copa América 2011. Uno de los estadios más nuevos que presentarían como sede en la región argentina es el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata,
con capacidad para 53,000 personas y vio la luz en 2003, que recién en 2011 le instalaron un techo de lonas, que por el paso del tiempo se encuentran rotas, por lo que necesitarían hacer una remodelación. La siguiente sede en Argentina es el gigante de Arroyito en Rosario. Cuenta con capacidad para 41,465 aficionados y es uno de los estadios más viejos, pues su construcción se hizo en 1926 y la última renovación la hicieron en 1978. Argentina cuenta con 3 estadios más nuevos que posiblemente estarían contemplados como sedes mundialistas. El Bicentenario de San Juan, construido en 2011, pero su capacidad es de un poco más de 25,000 aficionados, muy por debajo del mínimo requerido. El Estadio Villa Mercedes, construido apenas en 2017, pero la capacidad es mínima, pues solo puede recibir a 30,000 personas, quedando 10,000 abajo del mínimo requerido por la FIFA. Y el más nuevo de todos en Santiago del Estero, el Estadio Madre de Ciudades. Su construcción se terminó en 2021, pero de la misma forma que los pasados, solo tiene capacidad para 30,000 personas. Parece que Argentina podría contar con la infraestructura requerida, pero seguramente cada uno de los estadios que cumplen con el requerimiento de capacidad deberá tener una renovación muy a fondo. Hubo una cancha en Argentina que sonó muy fuerte para ser sede, el Estadio Presidente Perón, construido en 1950 y tiene el récord del partido con más público en Argentina, pues en una final de partido intercontinental lograron entrar 120,000 personas. Pero fue en épocas en las que la seguridad no se tomaba en cuenta, pues ese partido fue en 1967. Actualmente el estadio tiene capacidad para un poco más de 40,000 personas. Pasemos ahora a lo que podría presentar Chile en cuanto a las sedes, pero según lo ha confirmado la exministra de Turismo, solo son 4 sedes. El primero que cumple con los requerimientos impuestos por la FIFA es el Estadio Nacional Ñuñoa, que cuenta con una capacidad para 48,665 personas, inaugurado en 1937 y con el paso del tiempo ha tenido diferentes renovaciones. Podría tener la capacidad de expandirse a 60,000 lugares. El segundo estadio que presentaría Chile como sede es el Monumental David Arellano, casa del equipo Colo-Colo, que tiene la capacidad de albergar a 43,667 personas. La siguiente sede está situada en la ciudad de Concepción, donde se encuentra el Estadio Municipal. Cuenta con una capacidad para albergar a 29,591 personas, por lo que necesitaría tener una remodelación para cumplir con lo mínimo requerido por la FIFA. En la costa chilena nos encontramos con la siguiente sede, el Estadio Elías Figueroa. Es un estadio que no llega a la capacidad mínima requerida por la FIFA, pues puede albergar a 25,568 personas, por lo cual también requeriría tener de una expansión. Parece que Chile solo tendría realmente 2 estadios con la capacidad para albergar partidos de Copa del Mundo. Revisemos Paraguay. En esta parte de Sudamérica cuentan solamente con un estadio que cumpliría con la capacidad mínima requerida por la FIFA. Sería el Estadio Pablo Rojas, ubicado en Asunción, conocido como la Nueva Olla, pues en 2017 le hicieron una renovación completa para que su capacidad terminara en 45,000 espectadores. A unos kilómetros del Estadio Casa del Cerro Porteño se encuentra otro estadio que podría ser sede mundialista, y es el Defensores del Chalco, que es propiedad de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Tiene capacidad para 35,000 personas. Por último, revisemos Uruguay, que es el país que sería donde se conmemorarían los 100 años de la Copa del Mundo. La sede principal que presentarían los charrúas es el Estadio Centenario, que al igual que la Copa del Mundo, estaría cumpliendo 100 años de existencia y tiene capacidad para un poco más de 60,000 aficionados, y tuvo una última remodelación en 2021. Pero si quisiera ser sede de la final de la Copa del Mundo, debería tener una remodelación muy importante de casi 20,000 lugares, algo que suena muy difícil. El otro estadio que cumple con los requerimientos de FIFA es el Estadio Campeón del Siglo Peñarol, uno de los estadios más nuevos, construido en 2016, y puede albergar a 40,000 personas. Y a solo 1 kilómetro del Centenario se encuentra el Estadio Gran Parque Central de Nacional, pero tiene capacidad para 34,000 aficionados y no cumple con lo establecido por la FIFA. No existe un estadio fuera de Montevideo que cumpla con lo establecido por la FIFA. Se habló que se podría construir un estadio nuevo en Punta del Este, y hasta se habló de trasladar uno de los estadios de Qatar a tierras uruguayas. Después de revisar los inmuebles que podrían ser sede mundialista, podemos darnos cuenta de que hay 12 estadios que tienen la capacidad de entre 40,000 y 60,000 espectadores, distribuidos en 10 ciudades. Estadios para 60,000 personas solo hay 2, el Monumental y el Centenario, pero ningún estadio de los 4 países llega a los 80,000 lugares. Parece que deberán hacer una tarea muy complicada, pues actualmente no podrían cumplir con los requisitos. Se habla de remodelaciones, pero ¿de dónde sacarían los 4 países para conseguir terminar la tarea y llevar la Copa a Sudamérica? Pues es uno o el principal obstáculo. Según la FIFA, el 10% de la candidatura dependerá del cálculo de cuánto costará organizar la Copa del Mundo. El ejemplo más cercano es la inversión que tuvo que hacer Brasil en 2014, pues para poder llevar la Copa del Mundo hicieron una inversión de 11,600 millones de dólares. Para mejorar la infraestructura completa del país, construcción de estadios, mejoras en aeropuertos, transporte público, hoteles y todo lo que necesitaban para tener la Copa en casa.
De toda esa inversión, 10.000 millones corrieron a cargo del Estado, mientras los otros 1.000 millones fueron de patrocinios. La FIFA en total solo aportó 450 millones para el comité organizador local. Para que el Mundial pudiera ser organizado en Brasil, la FIFA ordenó que todos los estadios deberían ser renovados, incluso algunos reconstruidos, pues ninguno cumplía con las normas de seguridad y accesos impuestos por el organismo rector del fútbol. Sí, los 4 países que aspiran a ser sedes mundialistas deberán renovar por completo todos los estadios, pues los requerimientos de FIFA son mucho más estrictos que los de Conmebol, por lo que se tendrán que hacer gastos fuera de este mundo para poder llevar la copa a sus países, pues son estadios muy antiguos que necesitarían remodelaciones muy serias, expansiones en asientos, estacionamientos, baños, entre otros múltiples requerimientos que pide la FIFA. Algunas de las ciudades que están pensadas como sedes no cuentan con aeropuerto, por lo que se tendría que invertir en ello. Carreteras, obras públicas, transporte público de calidad. Para el Mundial de 2014, Brasil tuvo que lidiar con problemas políticos y sociales fuertes, pues el gasto que estaban haciendo el gobierno para un evento deportivo era de millones de dólares, mismos que pudieron ser utilizados para mejorar las condiciones de muchas zonas del país. En este caso, los gobiernos en los que recaería la máxima inversión serían en Chile y Argentina, porque son los 2 países que cuentan con más sedes, pero viendo la situación actual de los 2 países no se ve para nada viable que tengan la capacidad de hacer los arreglos necesarios y llevar la Copa del Mundo a tierras sudamericanas. Otro de los requerimientos de la FIFA es revisar el historial político de los países sedes, y eso no beneficiaría mucho a los organizadores. De igual manera piden entregar los cálculos económicos de los últimos años, cosa que tampoco beneficiaría a los países interesados. Parece que en Conmebol deberán pensar muy bien si están preparados y dispuestos a trabajar en conjunto, pues no es solo un país, son 4 países los que deberán revisar las inversiones y si las ganancias podrán beneficiar a todos, pues como sabemos, FIFA nunca pierde. ¿Crees que es viable un mundial en Sudamérica? ¿Cuáles de los 4 países están en desventaja? ¿Crees que podría beneficiar de algún modo llevar el mundial a tierras sudamericanas? Déjanos tus respuestas, nos gustaría conocer tu opinión. Por ahora nosotros nos tenemos que despedir, pero no olvides regalarnos el pulgar arriba y recuerda mantenerte conectado por el fútbol. Hasta pronto.